Para esta quinta clase hemos preparado la explicación de 4 comandos de edición. Estos comandos son trim, array, extend y offset. Traduciendo a la utilidad que nos representa en el proceso de creación de figuras compuestas o complejas, recortar, generar series, extender trazos y hacer copias paralelas. Empezando con trim y en el propósito de ahora hacer ejemplos concretos, o sea, por ejemplo, en este caso, llegar a este diseño, a esta composición, a este módulo bidimensional. Eh, Vamos a utilizar la herramienta de recorte, trim, y partiríamos de la construcción geométrica de estas figuras. Algunas figuras cerradas, como este rectángulo, este círculo, y algunos trazos que están atravesando las otras dos iniciales. Entonces la idea es llegar a esta composición. Para eso es ideal el uso de la herramienta trim o de recorte, que puede ser escrita de esa forma o si no abreviada con TR. La mejor forma de utilizar esta herramienta es, después de haberla introducido, pulsar 2 veces la tecla Enter. Esto garantiza de que la herramienta se comporte de una manera más interactiva y nos permita borrar los tramos que no nos sirven o los pensamos desechar para lograr el resultado que estamos buscando. Para eso vamos a ver ambos diseños, ¿no? El terminado y el base, y vamos a proceder a hacer los recortes correspondientes. Entonces procedemos con trim, 2 veces enter, no se olviden, de forma que con el cursor, ahora denominado puntero, lo activemos para que se comporte como una cuchilla, como una tijera. Bien, por lo que vemos, esta punta no nos sirve, tampoco nos sirve todo esto, igual esto, todos estos dos trazos. La elección, como verán, está siguiendo la hermenéutica de trabajo de elección de por toque. Todos estos y todos estos. Notarán que en ese afán han quedado líneas que no pueden ser recortadas porque ya no están siendo atravesadas o no están atravesando de forma completa ningún otro objeto o figura. En consecuencia, terminamos con la tecla escape y estos residuos, se puede decir, que eliminamos con la supresión, el borrado que hemos aprendido en una lección anterior. De forma que ahora, fíjense, hemos obtenido el resultado que estábamos pretendiendo, una composición bidimensional que podría convertirse a futuro en una figura base con la que podemos generar algún diseño siguiendo el plan de la explicación de la clase número 4. Por ejemplo, hacer un reflejo para que conformemos un diseño un poquito más rebuscado. Para hacer reflejos, marcamos, botón derecho, copiamos, y para que no se borre la figura original, entramos a copiar y en consecuencia obtenemos lo que estamos buscando, ¿no? Un reflejo, y lo podemos hacer también en el otro sentido. Primero vamos a desplazar esto, vamos a mover a un mejor lugar y luego a partir también de este marcador vamos a hacer la correspondiente copia reflejada hacia arriba en este caso. Mirror, copiar hasta acá. Fíjense, hemos obtenido un módulo bidimensional más complejo, donde inclusive podríamos deshacernos de estos 4 elementos para
terminar con este resultado. Para utilizar el array hay que considerar que esta herramienta tiene tres formas de ser utilizada. Es decir, genera copias múltiples, también llamadas copias en serie, de un módulo, de un objeto, uno o varios. Bueno, en este caso tenemos uno a disposición. Esas tres modalidades se refieren a copias rectangulares. Las rectangulares vienen a ser copias en columnas y filas del mismo objeto, es decir, siguiendo una especie de trama invisible ortogonal. La copia de serie llamada path o de ruta o de trayectoria, siguiendo una determinada trayectoria. Y por último, la copia polar. La copia polar es aquella es aquella en la que el objeto rota en base a un punto que ustedes definan en la pantalla, un centro de rotación. Para el primer caso, una vez que han dibujado el módulo, lo que hacen es ingresar el comando AR, la abreviación AR, array, y elegir el o los objetos que quieren copiarlos de forma múltiple. Una vez que han terminado de seleccionar, pulsan Enter y eligen una de las tres opciones que he comentado. Vamos a empezar con rectangular. El comando por defecto genera copias que tienen una cantidad, en el caso de la polar, de 4 columnas por 3 filas, ubicadas en el cuadrante positivo XY, es decir, hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ya? Disponen de marcadores en forma de flecha que en forma interactiva van controlando la cantidad de veces y la distancia que se supone ustedes desean entre objeto y objeto, entre columna y columna y fila y fila. Estos marcadores internos controlan la distancia y estos marcadores de flecha externos controlan la cantidad de filas y columnas, así respectivamente. Entonces, siguiendo con esa explicación, fíjense, ahorita estamos controlando la distancia que nos marca ahí en 6 unidades de dibujo. Podemos recorrer a 4, 3, lo que ustedes crean conveniente. En el caso de las columnas y en el caso de las filas, lo mismo. De forma que ustedes generen una composición acorde a lo que estaban pretendiendo. Los marcadores más externos controlan la cantidad de copias que quieren en un sentido y otro. En este caso hemos hecho crecer la cantidad de columnas, ¿no? Digamos a 2, 4, 6, 7. Y en este caso vamos a disminuir a 2 solamente. ¿No? Tenemos 2, puede ser 3 o inclusive 4. Entonces de esa manera el comando array en su versión rectangular genera copias en columnas y filas. Para el ejemplo de array polar, lo que vamos a hacer es explicar cómo esta variante genera una copia de rotación con posibilidades que implican cantidad de veces y ángulo de rotación. Para ello tienen que tener nuevamente un módulo, que pueden ser uno o más objetos. Ingresan al comando array, seleccionan la cantidad de objetos necesarios, pulsan Enter y definen un centro. Nosotros vamos a definir ese centro después de activar polar en la parte inferior al módulo, ¿no? Más o menos alejados a 2 unidades de dibujo. El programa por defecto genera 6 copias que rotan 360 grados. Para controlar de una manera más efectiva la cantidad de objetos y el ángulo que barre este proceso, no es recomendable utilizar la forma interactiva, es decir, usar la flecha, ya que ésta solamente controla el ángulo, pero no la cantidad de copias. Para eso es conveniente ir a la parte inferior y de una manera más precisa controlar ángulo e ítems. Por ejemplo,
Yo quisiera controlar que en este mismo círculo imaginario de 360 grados ingresen, por ejemplo, 12 copias, ¿no? Entonces, más efectivo el resultado, más rápido, más controlado el mismo. O el ángulo. El ángulo final, aquí está, ángulo de llenado, dice fill angle, digamos 180 grados solamente. Entonces las 12 copias en 180 grados. O en su caso 270. ¿No? Entonces ustedes van controlando mucho mejor cantidad de objetos y ángulo que pueden barrer para llegar a un determinado resultado. Esa sería la copia en serie array polar. ArrayPath es una alternativa nueva, se ha incorporado en versiones recientes del AutoCAD y permite la construcción de múltiples copias, la construcción de una serie de objetos en base a una trayectoria. Justamente por eso es que está apareciendo ahora este arco, esta curva que nos va a servir con ese propósito. Ingresado el comando array y seleccionados los objetos, van a elegir la segunda opción de este listado, Path. Eligen en consecuencia la trayectoria y automáticamente van a ver el resultado que en forma predeterminada genera una serie de copias del objeto original rotando en función de la trayectoria que le hemos asignado. Las variantes del resultado están en la parte inferior. Es recomendable, como en el caso anterior, como en el caso de la copia polar o el array polar, mejor disponer de las posibilidades que nos brindan las alternativas que están en la barra de comandos. Por ejemplo, si no queremos alinear la posición de la copia en base a la trayectoria, eso se define con Aligned Items, ¿no? Alinear ítems. Hacen clic en este lugar y le dicen que no. Van a ver que la copia ahora no cambia su posición original. Si le dicen que sí, el resultado previo. Otra cosa interesante es la opción que nos permite cambiar el método de construcción de este diseño. Entran a método y le dicen que sea de división, ya no de dimensión, sino de división. En ese caso, fácilmente con ítems pueden controlar la cantidad de veces que ustedes quieren que la copia se reproduzca. En este caso he puesto 10, pueden ser 2, pueden ser 5 o pueden ser muchas más. Depende de cómo ustedes quieran generar una composición con ese propósito. Bien, dejo a discreción suya el uso de las otras alternativas para generar diseños interesantes empleando al array de trayectoria. Para ver qué nos brinda el comando de extensión, siguiente ejemplo, bastante sencillo, que nos ilustra la necesidad de hacer un complemento a esta composición gráfica. Podemos ver que hay tres arcos y en los costados, derecho e izquierdo, hay dos líneas inclinadas que nos insinúan una posibilidad de complementar con la extensión de los trazos hasta que se complete una composición que estamos imaginándonos. Entonces, en el caso del comando extensión, la abreviación es EX solamente, EX. Lo que van a hacer es muy parecido al trim, van a pulsar otra vuelta Enter y lo único que tienen que hacer es seleccionar los tramos que ustedes desean extender, de forma que el programa automáticamente les genere una extensión en los puntos finales de
los trazos a los cuales se han acercado. Y con trim podían completar la idea de forma que el diseño posteriormente se vea como este. Entonces el comando de extensión tiene ese propósito. Inclusive en determinados casos, por ejemplo, de solo tener insinuaciones de trazos que están a punto de completarse, lo único que tienen que hacer es usar extensión, doble enter y culminar el diseño de esa forma, ¿no? Haciendo que esos trazos en la parte final de la línea viajen hasta encontrarse con un objeto que les permita desarrollar toda su extensión. De esa manera se utiliza el comando extend o extender trazos. Por último vamos a ver la variante offset, que es un comando para generar copias paralelas. Como las copias paralelas deben responder a una distancia específica, este comando les va a pedir, les va a solicitar el ingreso de una distancia que permita generar la copia. Vamos a hacer algo muy simple, generar un rectángulo y vamos a suponer que nosotros deseamos reproducir el mismo, pero con la misma geometría a una determinada distancia. Eso lo llamamos copia paralela. La abreviación del comando solamente es la letra O. Inmediatamente nos va a pedir la distancia que les he comentado. Vamos a suponer que es 0,30 y yendo al borde, al perfil de la geometría, lo que hacen ustedes es elegir si quieren la copia hacia afuera o quieren hacia adentro. Fíjense, tienen las dos alternativas. Si prosiguen con esa misma hermenéutica, lo que pueden hacer es generar varias copias que a la larga podrían convertirse en diseños como el que están viendo. Líneas complementarias, inclusive jugando un poquito con el trim, la posibilidad de generar este tipo de composiciones gráficas bidimensionales. Entonces, Offset tiene esa ventaja que agiliza en determinados momentos el logro de algunos objetivos. En el caso de los trazos abiertos, tampoco hay dificultades en su uso. Ingresan offset, ingresan la distancia y también definen ahora no adentro y hacia afuera, sino en qué sentido quieren la copia, ¿no? Digamos hacia arriba, por así decir, o hacia abajo. Notarán que la copia paralela además sale armónicamente a la geometría original, es decir, extiende y construye una forma creciente o decreciente en su magnitud, dependiendo de la posición a la cual ustedes están pretendiendo ir.